¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Muchas Eduardo, a gracias, ti y muy buenos días. a tu Gracias, auditorio. Mira, muchas gracias. Oye, no, espérame, aunque todavía no comenzamos porque tengo que ir a una pausa. Para no interrumpirte después. adelante, Nada más tengo una sola pregunta. ¿Cuántos tiraderos a cielo abierto se reconocen? 2,200. 2000, pero puede haber más. Hay otros 5,000 abandonados. O sea, los 5000, los 2200 son, digamos, los oficiales. Los oficiales se llaman sitios controlados. Esos son sitios, o sea, la autoridad los reconoce Así es, como tiraderos. así es. O sea, Es correcto. Eso es un tema reconocido por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. y aparte hay otros 5000 que están en la informalidad. Esos quedaron ahí y que pues nadie los ha clausurado de acuerdo con una norma. Tenemos una norma, ¿verdad? Se llama Norma Oficial Mexicana 083 Semarnat 2003. Y esa dice, es una obra de ingeniería, pues. Yo no estoy de acuerdo con enterrar la basura, ¿verdad? Hay que estar un poquito mal de la cabeza para pensar en enterrar. Es como si tú dijeras, oye, voy a enterrar la basura aquí abajo de mi alfombra, aquí en mi casa. Sí, ¿Cómo? ¿Me explico? Entonces, el concepto mismo, aunque lo inventaron los franceses en el 1971, sí. a los 6 años dijeron, no, nos equivocamos, esta no era la forma. Y entonces lo abandonan. Pero nosotros, como siempre vamos atrás, en las cavernas, nosotros aquí discutimos hace 30 años eso y dijimos, sí, vamos a enterrar la basura, es la mejor forma. Eso es una Ujú. aberración, es contra natura, porque son recursos naturales, porque son nutrientes y porque la economía circular nos dice que ya no hay recursos naturales, ya no Sí. alcanza. Entonces, nadie cumple la norma. Ahorita te explico en qué consiste la norma, si quieres. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Me parece muy importante, Carlos. Permítenos ir a una pausa y regresamos contigo. Sí, con mucho Gracias. gusto. A ver, entonces estamos hablando de los tiraderos a cielo abierto, 2200 reconocidos por las autoridades, otros 5000 aproximadamente, pues digamos en la informalidad, porque no se reconoce, y nos habla Carlos de una norma oficial. ¿Cuándo se emite? Entiendo que es en el 2003, y ¿cuál es el propósito de una norma? Mira, las normas oficiales mexicanas son criterios, son recomendaciones que hace la autoridad federal con el objeto, en este caso es una norma para manejar residuos, para disminuir al máximo los impactos ambientales, de tirarlos así, todos los residuos deben tener un manejo. En Sí, este caso, los residuos sólidos urbanos que nosotros le llamamos basura, que no es basura, basura la hacemos nosotros porque la mezclamos. Si nosotros separáramos, perdón, la basura, entonces podríamos aprovecharla. Eso no lo hemos hecho todavía, ¿verdad? Lo hace todo el planeta, pero México no. Acuérdate que México va al revés. México va como para atrás. México está como en el siglo XVIII. Entonces, esta norma fue creada para evitar esos impactos. Entonces hagan un socavón, un agujero, vamos a decirlo así, un socavón de 80 metros de ancho por 150 de largo por 4 o 5 metros de profundidad. Vamos a ponerle una cubierta de polietileno, un liner, vamos, porque así se dice en inglés, una geomembrana, para que los lixiviados, estos jugos tóxicos, que son la mezcla de todo lo que tiramos en casa, esa agua que va en los orgánicos, se forma, se mezcla con el raticida, con el plaguicida, con el aceite de la cocina, con los frijoles, los chicharrones, los ajá, chiles, los jitomates y con todo, con el tinte de pelo ¿verdad? Nos pintamos el pelo, los sprays, esos fabulosos sprays, esos desodorantes, ¿no? Los que nos ponemos y los de casa, esos de ambiente que huelen a rosas, son puras sustancias químicas, los raticidas, los plaguicidas. O sea, hay una mezcla mortífera, digo yo, y entonces estos lixiviados, estos jugos tóxicos,
no deben ir al subsuelo. Por eso es que esta geomembrana que se pone en la base, abajo, antes de meter los residuos a la celda, ese socavón que te dije es una celda, así se llama. Entonces, es para contener estos lixiviados y la celda se hace con cierta inclinación para que vaya a un punto, esos lixiviados por gravedad van a un punto y allá, en ese punto, lo sacas en hay una especie de depósito para que ahí caigan los lixiviados. La norma dice que esos lixiviados los debes bombear y tratarlos afuera, en una como alberca, haces como una alberca, pones esos líquidos, esperas que el dios sol, ¿verdad? El dios sol los evapore y los sólidos que queden los vuelves a regresar a la celda. Eso nadie lo hace. Eso que te acabo de platicar. Te voy a decir por qué, porque en la práctica, después de muchos años, el peso de la basura rompe el plástico, La membrana esa. la membrana, y entonces los lixiviados se van hacia el subsuelo y con los años, muchos años, como en Bordo Poniente, por ejemplo, imagínate, Bordo Poniente tiene, ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Tiene 75 millones de toneladas de basura tiradas desde hace 84, 40 años. Entonces, imagínate cuántas toneladas, pensando que cada tonelada de basura, más o menos, la mitad es agua, y de esa mitad, orgánica, perdón, y de esa orgánica, el 80, 8 por 5, 40, o sea, el 40% de 75 son 30 millones de toneladas de lixiviados, ya para acabar pronto. 30 millones de toneladas de lixiviados se han generado en Bordo Poniente en los últimos 39 años, para ser exacto, 39. ¿A dónde crees que están esas toneladas? Acuérdate que Newton, la gravedad es la gravedad, y esa no la puedes. Entonces ya se fueron a dónde? Al subsuelo. Entonces ya llegaron, ¿hasta dónde? Pues quién sabe hasta dónde, no hemos escarbado, ¿verdad? 1 kilómetro. Y entonces todo lo que se encuentre de acuíferos, pues los contamina. Bueno, Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, se rompe, como quiera, aunque le pongas tu geomembrana, se rompe. Pero ese no es el problema. El problema es que tú tienes que cubrir cada 24 horas todos los residuos que lleguen a la celda. Con eso, 30 eso centímetros. es Eso no imposible. lo hace nadie, hombre. Eso cuesta mucho. Es imposible. Entonces, como están Así lo dice descubiertos. la norma, así lo dice la Ah, norma. claro, la norma lo dice una muy elegante. Ya ves que las normas están escritas como por marcianos, ¿verdad? Para que no le entiendas. Así están todas las normas. Pero bueno, si tú haces un poquito de esfuerzo, más o menos, dice que la basura, los residuos que lleguen ese día en el tiro, así se le llama, tiro es a lo que llega ese día. Se supone que tienes que separar, aprovechar, reciclar. Y lo que ya no sirve, entonces ya lo entierras. Y luego dice que lo tienes que compactar con una máquina de 30 toneladas, ¿verdad? Hacer una compactación. Y entonces ahí, después de la compactación, lo debes cubrir con arcilla. O sea, a las 7 de la noche de todos los días deben quedar cubiertos totalmente No, los hombre, 2.200. ¿Sabes cuándo? no. Jamás. Oye, Pero ahora viene pero ahora el viene pecado. después quien le echa el cerillazo. Ahí viene el pecado. Ahí te va. No, a veces no se necesita cerillo. Te voy a decir por qué. Porque como nosotros somos muy tramposos, el camión de la basura, el chofer, ¿verdad? Y los que van atrás, llegan a un lugar siempre a recoger residuos peligrosos. ¿Eh? Esos hay que pagar 1,500 pesos por cada tonelada, más el flete. Y entonces los generadores de residuos peligrosos, muy vivos, porque acuérdate que los mexicanos estamos muy vivos, muy inteligentes. Entonces le dicen al de la basura, ten, aquí están tus 100 pesitos y llévate estas 2 bolsas. Como son negras, acuérdate que cometemos el pecado de usar bolsas negras. ¿Por qué no bolsas transparentes? No, negras. Okay. Para que no Y se vea qué hay en el interior. exactamente. Y entonces ya van los residuos peligrosos en un camión, ¿verdad? De ahí, de las carcachas, pues nomás asómate a la calle para que veas las 2,600 carcachas en la Ciudad de México. Bueno, y entonces ya se agarró sus 100 pesitos el muchacho, ¿verdad? Y se los reparte ahí con el chofer, y entonces llegan al tirador y entregan los residuos peligrosos. Y muchos de ellos
son inflamables, son residuos de hidrocarburos, aceites. Entonces, ¿qué pasa con los 45 grados Celsius que estamos registrando hoy en esta onda de calor, ¿verdad? Sí. Entonces, pues como están descubiertos y ahí aventados, pues se prenden, nada más se prenden, ¿Y simplemente se prenden. qué produce Ah, esa combustión? ahí viene lo más importante de todo esto, lo acabas de decir muy bien. Cuando tú quemas un tiradero, un basurero, ¿no? Sí, Hay plásticos, hay todos los materiales, y entonces se así generan es. las sustancias más tóxicas que conoce el ser humano. Se llaman dioxinas y furanos. No fulanos, como un día me dijo una reportera, a ver, ingeniero, explíqueme eso de los fulanos. No, 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 no es con L, es con R, furanos. Ahí les va, Uranos. furanos, dioxinas y A furanos, ahí ver, les nada va. más, cuádrate porque estás fuera del cuadro. ¿No lo ves? Ahí está, y A mejor ver, así. ahí Porque, está, sí, a ver. ahí está. Entonces, Entonces, no, un poquito las más. dioxinas y furanos son las sustancias más tóxicas. Rápidamente, a niños en el vientre, fíjate bien, desde que están en el vientre de su madre que respira estos dioxinas y furanos, daños neuronales, retraso mental. Estas son las consecuencias. Retraso mental, autismo, hiperactivismo y síndrome de déficit de atención. En todos, a todos nosotros, adultos, hombres, mujeres, cáncer de nariz, de boca, de esófago, de estómago, de colon, de páncreas, de hígado y de riñón. Disminuyen el sistema inmunológico. Por eso ahora en la pandemia hubo más muertos de los que tendría que haber habido. Independientemente de los errores aquellos, ¿no? Salgan a pasear, hombre, dense un abrazo. ¿Cuál es el problema? No dijo el presidente. Salgan y dense un abrazo, hombre, por favor. No, independientemente de eso, hubo más muertos en México por el COVID porque el sistema inmunológico lo tenemos nosotros permanentemente disminuido por las dioxinas que estamos respirando todos los días. Ahorita te digo dónde hay dioxinas. Hay dioxinas en todos lados, pero bueno, ahí va lo más importante. Destruye la testosterona. Por todos los varones que hoy, cuando menos uno de cada cinco jóvenes de 20 a 30 años no puede embarazar a sus parejas, a sus esposas. No las pueden embarazar, porque el nivel de producción de espermas hoy de los jóvenes es solamente un tercio. Y eso no lo digo yo. Lo dijo la doctora Betsabe Quintanilla Vega desde el 2012. Tengo la grabación y te la voy a mandar, Sí. para que un día la pases o tú la oigas, donde dice, mis muchachos de mi laboratorio les he estado checando la cuenta espermática y ¿qué creen? Nada más producen 1 millón de células de espermatozoides por eyaculado, cuando que nuestros abuelos en 1950 producían Sí. 300 millones de espermatozoides. Entonces, esos son, así en resumidas cuentas, los graves daños a la salud por las Y ese dioxinas y es lo que se furanos. va al cielo, obviamente. Bueno, sí, Los se gases emite, en ese las, momento sí, y sí, pero en los ese momento furanos. salen en los humos, ¿verdad? Ahorita te puedo decir rápidamente, ahorita está prendido Panotla, hoy está prendido, incendiado Panotla en Se sigue, Tlaxcala. se da el seguimiento de cuáles son los que están encendidos. Bueno, yo ahorita porque la prensa los reporta. Oye, Ahorita te pero puedo, ¿hay algún cálculo, aunque sea más o menos estimado, de cuántos de esos 2.200 en épocas de calor acaba siendo consumido o parcialmente por el sí, fuego? sí, ahorita te puedo decir que llevamos ahorita a nivel nacional 55, más o menos. Que no es Los que mucho, ¿verdad? Porcentualmente que se han incendiado ahorita. habría que ver el Digo, volumen. sí, por eso, contra 2.255 no es mucho. Llevamos como 55 incendios, más otros 500 que faltan, ¿verdad? Si sigue esta calor, vamos a seguir teniendo repetidamente en todo el país, Oye, en todos los tiraderos, estos incendios. Pero eso, ¿sabes a quién le importa, Eduardo? a ¿Sabes a ti, quién le preocupa? a Pues nada ti, más a mí, ¿verdad? Y a ti y a mí y a nosotros. exacto, a nosotros. Porque la Nosotros. Secretaría de Salud, por favor, la COFEPRIS, por No, favor, bueno, no. la Semarnat, Ahorita están estamos ocupados, no, no. están con Están las en corcholatas. exactamente. Ahorita hay es época de corcholatas, ahorita se Ahorita para el no, país, no hay nadie, problemas, no hay problemas, no, no, ¿no? no Aquí hay pasa nada en feria, el país. aquí hay Así es. tómbola y el asunto ahí.
A ver, ¿qué Es te correcto. parece? 5 millones de viáticos, pues si son ingresos fiscales, ese es recurso fiscal. O Bueno, pues sea, es que... Oye, entonces, ¿y el INAI y la señora Tadei está muda o cómo? ¿O no ven? pues no, Yo creo pues que sí, están ciegos, ¿no? no sé, Hay que pero ponerles bueno, unos es que anteojos. barbaridad. cinco Pero millones bueno, y hay quien aplaude eso, pero bueno. Oye, ya tenemos que irnos porque tengo otras cosas. No me lo vas a adelante. creer, pero tenemos otras cosas. Volveremos a comunicarnos contigo, estimado Carlos, si eres tan Con amable. mucho gusto, como Muchas siempre, a tus gracias. órdenes. Un abrazo, Buenos muchas días, gracias. Gracias, buenos buen días. día.